La tormenta llegó a la granja de Marcus Vale poco después de la medianoche. Nubes negras cubrían las dos lunas pálidas, y la lluvia fría golpeaba el techo de metal como piedras que caían. Marcus estaba sentado solo junto al fuego, reparando una vieja herramienta agrícola con sus grandes manos. Era el único humano que vivía en aquel valle remoto. Los aldeanos foráneos de los alrededores temían su gran estatura, su rostro marcado por las cicatrices y su naturaleza silenciosa. Cada vez que entraba en su mercado, los padres apartaban rápidamente a sus hijos y susurraban la misma palabra: monstruo. Marcus fingió que su miedo no le afectaba. Compró lo necesario, regresó a su granja y no habló con nadie. Su casa estaba lejos del pueblo, rodeada de campos vacíos y altos árboles negros. Dentro, no había fotos familiares, ni juguetes de niños, ni una segunda silla junto a la mesa. Solo una vieja caja militar permanecía debajo de su cama, cerrada con llave y cubierta de polvo. Marcus había venido a ese planeta para olvidar su pasado, pero algunos recuerdos se negaban a morir. Un sonido repentino lo sacó de sus pensamientos. No era un trueno, ni el viento golpeando la puerta. Alguien había llamado 3 veces, suave y lentamente. Marcus dejó la herramienta y miró hacia la entrada. Ningún viajero cruzaría el valle durante una tormenta tan peligrosa. Esperó en silencio, pensando que tal vez lo había imaginado. Entonces volvieron a llamar, más débil que antes, seguido del pequeño llanto de un niño asustado. Marcus se movió con rapidez y abrió la puerta. Una niña alienígena estaba afuera bajo la intensa lluvia. Parecía tener 8 o 9 años, con piel azul, cabello largo y plateado y grandes ojos dorados. Su capa oscura estaba desgarrada y sus pies descalzos estaban cubiertos de barro y sangre. Temblaba violentamente de frío. Detrás de ella, el camino vacío se perdía en la tormenta. Pero Marcus distinguió varias huellas recientes que provenían del bosque. La niña alzó la vista hacia su rostro marcado por las cicatrices y se quedó paralizada. El miedo se reflejó en sus ojos, pues conocía claramente las historias sobre los humanos. Marcus se arrodilló lentamente para disimular su imponente presencia. Le preguntó su nombre, pero ella no respondió. En cambio, miró por encima del hombro como si algo la siguiera. Una extraña luz roja brilló entre los árboles a lo lejos, y la niña se acercó rápidamente a él. Marcus la hizo entrar y cerró la pesada puerta con llave. Le dio una manta y la colocó cerca del fuego. La niña no dejó de mirarlo mientras él le limpiaba las heridas de los pies. Se apartaba cada vez que sus dedos se acercaban, pero no lloraba. Marcus notó marcas oscuras alrededor de sus muñecas, como si la hubieran atado recientemente con cadenas de metal. Quiso preguntarle qué había pasado, pero sabía que necesitaba tiempo. Colocó un tazón de sopa caliente sobre la mesa. La niña lo miró fijamente durante unos segundos antes de comer lo más rápido que pudo. Marcus se dio la vuelta, fingiendo no darse cuenta de que ella escondía un trozo de pan bajo su capa. Era el gesto de alguien que no sabía cuándo volvería a comer. Después de unos minutos, finalmente susurró que se llamaba Lyra. Cuando Marcus le preguntó dónde estaba su familia, sus manitas comenzaron a temblar. «Se llevaron a todos», dijo en voz baja. «Luego vinieron por mí». Antes de que Marcus pudiera preguntar a quién se refería, un profundo sonido resonó en el cielo. Las ventanas temblaron, y el fuego se apagó. Marcus se acercó a la ventana, y vio 3 naves oscuras volando bajo sobre el valle. Sus reflectores blancos sobrevolaron los campos y se dirigieron lentamente hacia su casa. Lyra dejó caer el cuenco. Se rompió contra el suelo, pero ni siquiera lo miró. Se metió debajo de la mesa y se tapó la boca para contener las lágrimas. Marcus cerró las cortinas y apagó todas las luces. Preguntó por qué los barcos la buscaban. Lyra tocó una pequeña marca brillante bajo su cuello y negó con la cabeza. Dijo que los soldados habían matado a su guardián porque se negó a entregarla. Antes de morir, le había dicho que encontrara a la humana solitaria más allá de los árboles negros.
También le advirtió que jamás permitiera que los soldados le arrebataran lo que se escondía en su sangre. Aquellas palabras helaron la sangre de Marcus. Nunca había conocido al tutor de Lyra, pero alguien sabía perfectamente quién era Marcus en realidad. Metió la mano bajo un panel suelto del suelo y sacó una vieja arma negra. Lyra vio el descolorido símbolo militar humano en su brazo y se adentró más bajo la mesa. Los aldeanos habían dicho que aquel granjero solitario había sido un asesino. Ahora comprendía que al menos parte de sus aterradoras historias podrían ser ciertas. Los barcos aterrizaron afuera con un fuerte estruendo. Soldados armados cruzaron el campo mojado y rodearon la granja. Una voz resonó por un altavoz, ordenando a Marcus que entregara a la niña. Le advirtió que Lyra era peligrosa y que no le pertenecía. Marcus miró a la niña asustada debajo de la mesa. Intentaba ser valiente, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Lyra extendió lentamente la mano y le tomó un dedo. «Dicen que los humanos son monstruos», susurró. «Pero los monstruos también pueden ser padres, ¿no?» Marcus no pudo hablar. Esas palabras reavivaron en él un dolor que había reprimido durante muchos años. Antes de que pudiera responder, algo poderoso golpeó la puerta principal. El metal se dobló hacia adentro y aparecieron sombras armadas tras ella. Marcus se interpuso entre la niña y la entrada. Sus ojos cansados se volvieron fríos y su antiguo entrenamiento militar resurgió en un instante. Afuera, el comandante ordenó a sus hombres que irrumpieran. Marcus revisó su arma y habló sin mirar atrás. «Quédate detrás de mí, Lyra». La puerta estalló, llenando la casa de humo y fuego. Entre el humo, los soldados vieron al solitario campesino esperando, y por primera vez esa noche, comprendieron que habían elegido la casa equivocada. El humo llenó la granja cuando 3 soldados alienígenas entraron por la puerta rota. Sus armaduras negras brillaban bajo la luz roja de sus armas. Marcus permaneció inmóvil frente a Lyra, ocultando a la niña asustada tras su gran cuerpo. El comandante le ordenó que se hiciera a un lado y le entregara a la niña. Marcus preguntó con calma qué crimen podría haber cometido un niño pequeño. El comandante afirmó que Lyra era propiedad del gobierno real. Afirmó que ella llevaba algo peligroso dentro de su cuerpo. Marcus observó las marcas oscuras alrededor de sus muñecas y comprendió que esos soldados la habían herido. Les dijo que se marcharan de su granja mientras aún tuvieran la oportunidad. Los soldados se rieron porque creyeron que el granjero solitario solo estaba profiriendo una amenaza vacía. Un soldado dio un paso al frente y apuntó con su arma a Lyra. Marcus se movió antes de que nadie pudiera apretar el gatillo. Agarró el brazo del soldado, estrelló el arma contra la pared y lo empujó al otro lado de la habitación. El segundo soldado disparó, pero Marcus volcó la pesada mesa y la usó como escudo. Lyra observó con los ojos muy abiertos cómo el humilde granjero se convertía en un hábil guerrero. Marcus arrojó una herramienta metálica contra la lámpara del techo, sumiendo la habitación en la oscuridad. Conocía cada rincón de su casa, pero los soldados no podían ver nada a través del humo. Unos segundos después, 2 de ellos yacían inconscientes en el suelo. El comandante intentó salir corriendo y llamar a los barcos que esperaban. Marcus lo alcanzó cerca de la puerta y le arrebató el dispositivo de control de la mano. El comandante se quedó mirando la marca descolorida en el brazo de Marcus y de repente palideció. Llamaba a Marcus el fantasma de Bardon, un soldado humano al que se creía muerto. Marcus le advirtió que jamás pronunciara ese nombre delante de Lyra. Sin embargo, el comandante sonrió y pulsó disimuladamente un pequeño botón que llevaba dentro del guante. Un mensaje salió de la granja y viajó hacia los barcos que navegaban sobre la tormenta. «Objetivo confirmado», susurró el comandante. «El comandante humano está vivo y tiene al hijo del rey». Marcus lo dejó inconsciente de un golpe, pero el mensaje ya había sido enviado. Aparecieron más luces sobre el valle, cuando un buque de guerra mucho más grande se adentró en las nubes. Las ventanas de la granja temblaban bajo el rugido de sus motores. Marcus,
Examinó rápidamente a Lyra en busca de heridas y encontró una marca dorada brillante debajo de su cuello. Parecía una pequeña estrella rodeada de líneas en movimiento. Lyra dijo que la marca la había acompañado desde su nacimiento, pero que desconocía su significado. Marcus había visto el mismo símbolo años atrás en una antigua arma real. Ahora comprendía por qué los soldados la querían viva. La marca dorada era una llave viviente vinculada a un poderoso sistema de defensa. Si el gobierno real controlara Lyra, podría despertar armas ocultas bajo el planeta. Marcus abrió un panel secreto bajo el suelo y descubrió una estrecha escalera metálica. Lyra lo siguió hasta una habitación subterránea llena de antiguo equipo militar humano. En su centro reposaba una pequeña nave espacial negra que ningún agricultor común debería poseer. Marcus puso en marcha los motores mientras los soldados enemigos rodeaban la casa que estaba encima de ellos. Lyra lo sujetó por el abrigo y le preguntó si realmente era el monstruo de las viejas historias de guerra. Marcus la miró y dijo que esas historias no eran del todo falsas. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la granja explotó sobre sus cabezas. El barco oculto se adentró en la tormenta, pero el buque de guerra real ya los estaba esperando. La nave espacial negra atravesó la tormenta mientras el brillante fuego enemigo la seguía. Marcus volaba entre las altas rocas de la montaña, manteniendo la nave peligrosamente cerca del suelo. Lyra estaba sentada a su lado con ambas manos aferradas a su cinturón de seguridad. Todas las luces de advertencia del viejo barco comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Aún así, Marcus se mantuvo sereno, como si ya hubiera escapado de la muerte muchas veces. El buque de guerra real lanzó 6 cazas más pequeños tras ellos. Marcus giró repentinamente hacia un estrecho paso entre 2 montañas. Los pilotos enemigos creían que la vieja nave humana jamás podría atravesarla. Marcus bajó un ala y voló a través de la abertura con apenas unos centímetros de margen. 3 cazas enemigos se estrellaron contra las rocas mientras que los demás se alejaron rápidamente. Lyra lo miró con asombro y miedo. Preguntó por qué un granjero sabía volar como un piloto militar. Marcus permaneció en silencio hasta que dejaron atrás la tormenta y entraron en la oscuridad del espacio. Entonces le dijo que Marcus Vale no era su verdadero nombre militar. Durante la Guerra de la Frontera, la galaxia lo conocía como el comandante Marcus Bardón. En el pasado, había liderado un grupo de rescate humano llamado los Lobos Nocturnos. Entraron en mundos enemigos y rescataron prisioneros a los que nadie más podía llegar. Marcus rescató a miles de civiles, pero la misión final terminó en desastre. Una bomba oculta destruyó una ciudad entera después de que su equipo entrara en ella. El gobierno real culpó a Marcus, y la galaxia comenzó a llamarlo monstruo humano. Marcus no se defendió porque su propia esposa e hija habían muerto en esa ciudad. Tras la guerra, abandonó a sus soldados y desapareció en el planeta agrícola. Creía haber fallado a todos los que habían confiado en él. Lyra escuchó en silencio, y luego colocó su pequeña mano sobre la mano cicatrizada de él. Dijo que un verdadero monstruo jamás sentiría tanto dolor por personas a las que no pudo salvar. Antes de que Marcus pudiera responder, el barco recibió una débil señal de emergencia. El mensaje llegó desde los restos destruidos del pueblo de Lyra. Su antigua maestra, Sera, le susurró que varios niños estaban atrapados bajo un edificio escolar. Suplicó a cualquiera que escuchara el mensaje que les ayudara antes de que regresaran los soldados reales. Marcus cambió inmediatamente el rumbo del barco, pero Lyra lo detuvo. Temía que la señal fuera una trampa para capturarlos. Marcus coincidió en que probablemente así era, pero que aún podría haber niños inocentes con vida. Le dijo a Lyra que a veces los humanos caían en trampas, porque dejar atrás a otros era peor. La nave regresó al planeta y aterrizó cerca de la aldea en llamas. Marcus le dio a Lyra un pequeño dispositivo de seguridad y le ordenó que permaneciera dentro. Marcus entró solo en las ruinas y encontró a Sera junto a 5 niños asustados. Mientras él retiraba un muro de ruido que despejaba su camino, los soldados reales emergieron de sus posiciones ocultas. Su comandante anunció que Marcus finalmente había caído en la trampa. En ese momento,
Lyra encontró una grabación secreta dentro del sistema de comunicaciones dañado de la nave. Mostraba a su tío real ordenando la destrucción de su aldea y nombrando a Marcus como el próximo objetivo. Lyra volvió a ver la grabación secreta, con la esperanza de haberla malinterpretado. Su tío, el canciller Vorak, se presentó ante varios comandantes reales y habló sin piedad. Les ordenó que incendiaran la aldea y capturaran a Lyra con vida. Luego les advirtió que Marcus Bardon podría intentar protegerla. Esto demostraba que Vorak sabía de la existencia del humano mucho antes de que Lyra llegara a su puerta. Fuera del barco, más soldados salieron de detrás de las casas destruidas. Marcus se interponía entre ellos y los niños atrapados, empuñando únicamente una vieja arma. El comandante enemigo le ordenó que se arrodillara, pero Marcus sonrió lentamente. Mientras rescataba a los niños, había colocado secretamente pequeñas baterías alrededor de las ruinas. Con una sola señal, las células explotaron y llenaron la calle de un espeso humo azul. Marcus llevaba en brazos a 2 niños mientras Sera guiaba a los demás hacia la nave espacial. El fuego enemigo atravesó el humo e impactó contra el suelo a su alrededor. Lyra abrió la puerta lateral del barco y guió a todos al interior. Cuando un soldado apuntó a Sera, Lyra le arrojó su dispositivo de seguridad. Un destello brillante lo derribó, dándole a Sera tiempo suficiente para escapar. Marcus entró último y botó el barco antes de que llegaran los cazas reales. Lyra le mostró la grabación secreta de Vorak mientras Sera observaba atónita. Sera reveló que Lyra era la última hija de la verdadera familia real. Vorak había asesinado a sus padres, tomado el control del gobierno y culpado a los rebeldes de sus muertes. Necesitaba la sangre de Lyra para controlar las antiguas armas ocultas bajo el planeta. Sera le dio a Marcus la ubicación de una base rebelde en las montañas del norte. Los rebeldes recibieron a Lyra con los brazos abiertos, pero su líder no la trató como a una niña asustada. La llamaba su futura reina y quería mostrar su rostro por todo el planeta. Marcus se negó porque ese mensaje revelaría dónde se escondía ella. El líder rebelde respondió fríamente que la libertad siempre exige un precio doloroso. Esa noche, Lyra no pudo dormir en el frío refugio de montaña. Encontró a Marcus sentado solo cerca de la entrada y le preguntó por su hija. Marcus dijo que se llamaba Anna y que también tenía 9 años. Lyra se apoyó en silencio en su brazo, pero no intentó reemplazar al hijo que había perdido. Por primera vez en muchos años, Marcus no se apartó de la amabilidad de alguien. Una alarma de advertencia resonó repentinamente en la base. Alguien había abierto la puerta principal y desactivado todas las defensas exteriores. Los soldados reales entraron por ambos túneles, demostrando que un rebelde los había traicionado. Marcus empujó a Lyra detrás de un muro de piedra mientras los disparos llenaban la cámara. Una explosión abrasadora le alcanzó en el costado, pero él permaneció de pie entre ella y los soldados. Lyra vio a Marcus caer de rodillas mientras la sangre cubría su abrigo. Los rebeldes le ordenaron que escapara, pero ella se negó a abandonarlo. Su lunar dorado comenzó a brillar a través de su ropa e iluminar toda la cueva. Una puerta oculta se abrió bajo sus pies, revelando una antigua máquina bajo la base. Lyra tocó su superficie y toda la montaña comenzó a temblar. En todo el planeta, máquinas olvidadas despertaron bajo desiertos, océanos y ciudades en ruinas. Una señal profunda viajó al espacio y silenció todos los sistemas de comunicación de la realeza. Marcus miró hacia Lyra mientras la antigua máquina la llamaba por su verdadero nombre real. Pero la señal también apareció en la pantalla de mando de Vorak, mostrándole su ubicación exacta. El canciller sonrió y ordenó a toda su flota que destruyera la montaña. La antigua máquina abrió un túnel oculto momentos antes de que la flota de Vorak atacara la montaña. Sera y los rebeldes supervivientes llevaron a Marcus a través del pasaje, mientras Lyra lo seguía de cerca. Potentes explosiones impactaron la base, provocando que el fuego y las piedras rotas cayeran a su alrededor. El túnel conducía a un puesto médico abandonado en las profundidades del suelo helado.
Tras ellos, la base rebelde se derrumbó y sepultó a los soldados reales que habían entrado en ella. Marcus permaneció inconsciente durante varias horas, mientras una vieja máquina médica le trataba la herida. Lyra se negó a separarse de él, incluso cuando Sera le pidió que descansara. Ella le tomó la mano grande y le contó en voz baja historias sobre su familia perdida. Admitió que apenas recordaba el rostro de su verdadero padre. Sin embargo, recordaba claramente que él siempre la había hecho sentir segura. Cuando Marcus finalmente abrió los ojos, encontró a Lyra durmiendo a su lado. Una pequeña manta cubría su cuerpo herido, aunque ella misma tenía frío. Con cuidado, le puso el abrigo sobre los hombros e intentó ponerse de pie. El dolor en su costado era terrible, pero la flota real seguía buscándolos. Marcus sabía que no podían permanecer mucho tiempo dentro de la estación. El líder rebelde quería que Lyra despertara inmediatamente todas las armas antiguas. Creía que un gran ataque podría acabar con el reinado de Borak para siempre. Marcus advirtió que Lyra no comprendía la máquina ni todo su potencial. Utilizar a un niño asustado como arma no los convertiría en mejores que Borak. Los rebeldes se enfurecieron y acusaron a Marcus de preocuparse más por Lyra que por su planeta. Marcus miró al niño dormido y supo que tenían razón en una cosa. Él se preocupaba por ella más de lo que había planeado. Ese sentimiento lo aterrorizaba, porque todas las personas que había amado le habían sido arrebatadas. Decidió que Lyra estaría más segura viajando con Sera a una colonia oculta. Cuando Lyra despertó y escuchó su plan, el dolor llenó sus ojos dorados. Ella le preguntó si la estaba echando porque ella lo había llamado monstruo. Marcus explicó que las personas peligrosas siempre perseguirían a cualquiera que se acercara a él. Lyra respondió que Borak la había estado persiguiendo mucho antes de que conociera a Marcus. Dijo que Marcus fue la primera persona que decidió ponerse a su lado. Entonces ella le preguntó por qué él no podía permitirle elegirlo a él también. Antes de que Marcus pudiera responder, todas las luces de la estación se apagaron. Se abrieron unas puertas metálicas y los guardias de élite de Borak entraron por un túnel de servicio olvidado. El rebelde que había traicionado la base de la montaña también había revelado este escondite. Marcus luchó a pesar de su herida, pero había demasiados guardias. Borak apareció en una pantalla y les ordenó que llevaran a Lyra a su nave insignia. Lyra gritó el nombre de Marcus mientras los soldados la arrastraban hacia su vehículo de transporte. Intentó alcanzarla, pero un disparo de energía lo arrojó contra la pared. Lo último que vio Lyra fue a Marcus tendido inmóvil en el suelo. Creyendo que podría estar muerto, dejó caer una pequeña pulsera a su lado. Los guardias reales no se percataron de ello antes de llevársela. Marcus se despertó minutos después y encontró la pulsera debajo de su mano. Una pequeña luz en su interior comenzó a brillar cuando él tocó su superficie. La voz grabada de Lyra decía: «Si vienes a buscarme, sabré que elegiste ser mi padre». Marcus se puso de pie lentamente y abrió el canal militar que había evitado durante años. Cuando sus viejos soldados respondieron, el granjero solitario les dio una sola orden: «Traigan la flota». Durante varios segundos, solo se escuchó silencio a través del antiguo canal militar. Marcus temía que los lobos nocturnos hubieran olvidado al comandante que los había abandonado. Entonces, una voz familiar respondió y lo llamó por su antiguo rango. La capitana Helena Cross dijo que habían esperado 12 años a que él pidiera ayuda. Marcus miró la pulsera de Lyra y les dijo que Borak se había llevado a su hijo. La respuesta humana llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Pequeñas luces aparecieron en el borde del sistema estelar y rápidamente se convirtieron en naves de guerra. Solo llegaron 12 naves humanas, mientras que Borak tenía más de 100. Los oficiales reales rieron al ver la vieja y maltrecha flota humana. Borak ordenó a sus fuerzas que los destruyeran antes de que Marcus llegara a su nave insignia. Marcus entró en la sala de mando de la nave humana principal. Sus antiguos soldados guardaron silencio al ver sus cicatrices y su costado herido.
Marcus admitió haberlos abandonado porque se culpaba a sí mismo por la ciudad perdida. Elena reveló que su equipo había encontrado posteriormente pruebas de que Borak había colocado la bomba. El mismo hombre que había matado a los padres de Lyra también había destruido a la familia de Marcus. Marcus sintió que la ira crecía en su interior, pero no permitió que lo controlara. Estudió la flota real y observó que todos los barcos seguían una misma señal de mando. En lugar de atacar los barcos más grandes, ordenó a los humanos que atacaran sus torres de comunicación. Los lobos nocturnos se dividieron en pequeños grupos y se movieron entre los barcos enemigos. En cuestión de minutos, la flota de Borak dejó de recibir órdenes claras. Los barcos reales comenzaron a disparar en medio del caos, bloqueándose mutuamente el paso. Los pilotos humanos aprovecharon ese desorden para abrir un camino estrecho hacia la nave insignia. Marcus subió a una pequeña embarcación de abordaje con Elena y 6 soldados. Las armas enemigas alcanzaron la nave, destruyendo uno de sus motores antes de que llegara al barco real. Marcus lo forzó a pasar por una puerta de servicio momentos antes de que el motor explotara. Dentro de la nave insignia, Marcus ordenó a su equipo que liberara a los prisioneros y detuviera a los guardias. Continuó solo porque sabía que cada segundo perdido ponía a Lyra en mayor peligro. Borak la había conectado a una máquina dorada dentro de la cámara de control principal. Unos finos alambres cubrían sus brazos, mientras que la marca real brillaba intensamente bajo su cuello. Las antiguas armas que yacían bajo el planeta se volvieron lentamente hacia las ciudades rebeldes. Borak esperaba junto a la máquina con un arma apuntando a Lyra. Reveló que había enviado a su tutor a la granja de Marcus a propósito. Creía que Marcus despertaría el antiguo sistema de defensa al intentar protegerla. Cada fuga y cada ataque habían formado parte del cruel plan de Borak. Ahora solo necesitaba el miedo de Lyra para darle al sistema la orden final. Marcus dio un paso al frente, pero Borak advirtió que eliminar a Lyra destruiría el planeta. Lyra abrió sus débiles ojos dorados y le rogó a Marcus que la dejara atrás. Dijo que millones de vidas importaban más que un niño asustado. Marcus bajó su arma y le dijo que los padres humanos no calculaban el precio de salvar a la familia. Entonces le prometió que nunca más volvería a enfrentarse a la oscuridad sola. Borak disparó, pero Marcus se interpuso entre Lyra y el disparo, que recibió en el hombro. Arrojó su arma al otro lado de la habitación, golpeando a Borak y derribándolo al suelo. Marcus le quitó los cables de los brazos a Lyra y la levantó de la máquina. Al instante, todas las armas antiguas del planeta comenzaron a cargarse sin control. Cuando apareció una terrible cuenta regresiva, Lyra abrazó a Marcus y finalmente susurró: «Papá». La antigua máquina repitió su advertencia final a través de todos los canales de comunicación. En menos de 3 minutos, sus armas destruirían el planeta. Borak se echó a reír desde el suelo porque creía que Marcus había cometido un terrible error. Marcus lo ignoró y estudió los símbolos en movimiento en el panel de control dorado. Un símbolo cambió cuando Lyra lo llamó «papá», y Marcus comprendió la verdad. El sistema de defensa no obedecía únicamente a la sangre real. También indagó en la mente de Lyra para encontrar a la persona en la que confiaba como su verdadero guardián. Marcus colocó su pequeña mano sobre el símbolo brillante y la sujetó con firmeza. La máquina los escaneó a ambos mientras la cuenta regresiva seguía disminuyendo. Una voz fría le preguntó a Lyra si aceptaba al humano como parte de su familia. Lyra miró al hombre con cicatrices que la había protegido de la tormenta. Recordaba cómo él había compartido su comida, luchado contra los soldados y cruzado el espacio por ella. Sin temor, respondió que Marcus Vale era su padre. La luz dorada pasó de su mano al cuerpo herido de él. El sistema lo reconoció como el protector legítimo del último niño real. Cuando solo quedaban 10 segundos, Marcus le dio una nueva orden a la máquina. Las antiguas armas se apartaron de las ciudades y apuntaron hacia el cielo vacío. Su energía destruyó las naves de ataque no tripuladas de Borak, pero perdonó a todos los miembros supervivientes de la tripulación. Los soldados reales que quedaban bajaron sus armas al presenciar los crímenes de su líder.
Elena entró en la cámara y arrestó a Borak antes de que pudiera escapar. La verdad pronto llegó a todos los pueblos y colonias del planeta. La gente se enteró de que Borak había asesinado a la familia real y destruido ciudades inocentes. También descubrieron que a Marcus lo habían culpado de un crimen que nunca cometió. El hombre al que habían llamado monstruo había arriesgado su vida para salvar su mundo. Por primera vez en 12 años, el nombre de Marcus quedó limpio. Los líderes supervivientes ofrecieron a Lyra el trono real de sus padres. Aceptó guiar a su pueblo, pero se negó a gobernar sola. Se formó un nuevo consejo integrado por agricultores, maestros, trabajadores y ex-rebeldes. A Marcus le ofrecieron el puesto más alto en la nueva Guardia Real. Se negó, porque ya había elegido un deber más importante. Varios meses después, Marcus reconstruyó su granja en el tranquilo valle. Ahora la casa tenía 2 sillas junto a la mesa y cuadros en todas las paredes. Lyra asistía a la escuela del pueblo durante el día y después le ayudaba en la granja. Los aldeanos ya no apartaban a sus hijos cuando Marcus entraba en el mercado. En cambio, saludaron al humano que había salvado su planeta. Una tarde, Marcus encontró a Lyra esperando junto a la misma puerta donde se habían conocido por primera vez. Ella le preguntó si aún creía que alguien como él no merecía una familia. Marcus se arrodilló y con delicadeza le acomodó el cálido manto. Admitió que una niña valiente le había demostrado que estaba equivocado. Lyra sonrió y lo abrazó por el cuello. Dijo que los aldeanos debían seguir temiéndole porque seguía siendo un monstruo. Marcus arqueó una ceja, y Lyra explicó rápidamente a qué se refería. Era el monstruo que infundía temor a los reyes crueles y daba esperanza a los niños asustados. También era el monstruo que revisaba debajo de su cama cada vez que ella oía algún ruido. Para Lyra, ese era precisamente el tipo de monstruo que un padre debería ser. Muy por encima de la granja, la flota humana se preparaba para abandonar el planeta. La capitana Elena observaba a Marcus y Lyra de pie juntos, bajo las 2 lunas pálidas. La galaxia recordaría a Marcus Vale como el temido fantasma de Bardon. Sin embargo, un niño extraterrestre lo recordaría como el hombre solitario que le abrió la puerta. En aquella noche de tormenta, él no solo salvó a Lyra, sino que ella también lo salvó a él.